Ser podcast. No a las macrogranjas, no a las plantas de biogás. Estamos aquí simple y llanamente porque no queremos la planta de biogás, de la misma manera que no la quieren en ningún sitio. Queremos beber a vino, no llegaremos vino. El clamor popular contra la instalación de plantas de biogás se extiende por buena parte de España, de Murcia a Valladolid, de Santander a Granada, de Galicia a Huesca. Son decenas las plataformas vecinales y los colectivos sociales que protestan desde hace meses en contra de los macroproyectos energéticos que actualmente se encuentran en fase de tramitación o de construcción. Bajo el lema "Ni en tu pueblo ni en el mío", a finales del pasado mes de mayo volvieron a tomar las calles para exigir la paralización de esos proyectos, principalmente plantas de biogás y de biometano, por temor al impacto ambiental, social y ecológico que pueden llegar a tener en sus territorios. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Los expertos aseguran que España cuenta con un gran potencial para la producción de biogás y de biometano. Calculan, de hecho, que se podría cubrir cerca del 45% de la demanda nacional de gas natural si se aprovechasen las miles de toneladas de residuos orgánicos que genera la agricultura y la ganadería industrial en nuestro país. Pues sí, en concreto, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, hablamos de un combustible que se produce a partir de la fermentación de materia orgánica. Esta materia procede de la ganadería, la agricultura, la industria y también de los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas. El combustible que se obtiene se utiliza fundamentalmente para generar calor y electricidad. Hablamos además de una energía verde porque reutiliza residuos y reduce las emisiones de CO2. ¿Cuántas instalaciones de biogás y biometano existen en España actualmente y cuántas hay en proyecto? Pues mira, España es uno de los países europeos con menos biogás. Hay 146 plantas operativas y 685 proyectadas para los próximos 5 años. El objetivo es que en 2030 se multiplique por 4 la producción de energía por biogás. Ahora mismo es Castilla y León la comunidad con más instalaciones y en Cataluña, que es también una de las que cuenta con más plantas, se está proyectando en Lérida la que será una de las más grandes del sur de Europa. En el mundo es China, el país que tiene más instalaciones, y en Europa Alemania. Un dato más, el económico. Hay 475,5 millones de euros de los fondos Next Generation destinados a proyectos de biogás y el gobierno no quiere perderlos. Se trata de una problemática que afecta especialmente a la España rural, a esa España vaciada que siente que en esta apuesta por las energías limpias y renovables son sus localidades las que de alguna forma acaban pagando la factura del biogás. Nuestra compañera María Manjabacas, de hecho, se ha acercado a hablar con algunos de los vecinos de estas localidades que están en pie de guerra contra estas instalaciones. Miles de personas se están movilizando en pueblos no acostumbrados a movilizarse. Suelen estar en la España rural y resiliente que aguanta, pero no están dispuestos al sacrificio, como dice su gente. Son pueblos que se están levantando contra las plantas de biogás. El objetivo es bueno, pero es mala la ubicación y recogemos la voz de la protesta. No es energía, es una porquería. Y no es complicado entender la oposición. La teoría es una instalación que convierte purines, básicamente excrementos de animales, en un combustible renovable. Hasta aquí perfecto, pero si te plantan la planta al lado, no la quieres. Es lo que le pasa a 2 municipios de Castilla-La Mancha de Ciudad Real, muy cerca de la capital. Son pequeños, rurales, uno es Carrión de Calatrava y el enfado vecinal lo canaliza una plataforma muy activa que encabeza Endica Sánchez. Genera mucho malestar por olores. Estas plantas, al final, en la ubicación, por ejemplo, en la nuestra, que no tenemos residuos ganaderos, pues se los tienen que traer en camiones, que van a ser muchísimos camiones los que tienen que circular por aquí. Pero es que hasta llegarían desechos del extranjero. Sí, pueden venir de cientos de kilómetros. Incluso sabemos de casos que han venido residuos de Italia, algunas plantas de biometano. Rafael Ruiz es doctor en Geografía e Historia y es el portavoz de la plataforma del otro pueblo, de Torralba de Calatrava. Los dos tienen más de 3.000 habitantes y en principio la idea es ponerle no una planta entre los dos, no, una cada uno. Esto es una verdadera barbaridad desde el punto de vista político, económico y sobre todo social. Es decir, no se explica cómo están poniendo plantas a 1,4 kilómetros del pueblo, es decir, ni siquiera respetan la normativa de los 2 kilómetros y encima en pueblos que no tenemos residuos. Y ese es el tema, que les enfada por ser gráficos que otras comunidades que tienen mucho ganado, la vaca excrementa allí y se lo traigan aquí. Y como dice la canción, los conejos a correr.
Los conejos vuelan con las orejas, hacen turismo por París. Y acompañando a la protesta, la denuncia aquí también vendrá por la vía legal. La está preparando Hermelinda Mero, abogada y vecina de Carrión de Calatrava. Lo que hemos hecho ha sido interponer un recurso contencioso administrativo por parte de la asociación Stop Biometano y actualmente estamos esperando que nos den traslado del expediente para realizar la demanda. ¿Y la han articulado todo tarde? Sí, pero es que no pudieron anticiparse porque no sabían nada y como dice Indica, no me levanto todos los días por la mañana y me leo el BOE. Por suerte o por desgracia, no mucha gente está mirando actualmente el boletín oficial para enterarse de las cosas que pasan. Y aquí fue un caso, porque las administraciones no divulgaron la noticia que estaba, o sea, el proyecto que había en proceso, y nosotros nos enteramos por una nota de prensa de un diario local. Y a lo que han recurrido ya es a la vía política. Han llegado hasta el Consejo de Ministros, hasta el punto de que han autorizado la celebración de un referéndum en Carrión y aunque no es vinculante, están felices. Estamos contentos y al final la consulta popular pues nos daría más fuerza. No va a ser vinculante, pero por lo menos podemos hacer más fuerza para demostrar que nuestro pueblo no lo quiere. Tendrá una foto ese pueblo votando y tiene mérito que en estos tiempos de polarización política los dos pueblos, uno gobernado por el PSOE, otro por el PP, se hayan unido en esta causa y hasta a ellos les parece extraño. Es curioso que, por ejemplo, los concejales del PSOE vengan a la manifestación de Carrión y los concejales del PP vayan a la manifestación de Torralba. Sabes que pues se están dando situaciones realmente muy surrealistas. Dicen que es progreso, un futuro dispar. Esperemos las votaciones, van a ser risas sin parar. La política dice esto es progreso de verdad, mientras firma contratos con una mascarilla naval. Informamos a los vecinos, todo está perfecto, pero no sabemos nada. Pero cuando quiero votos, todo risas y escuchar. En Madrid, otros dos pueblos están lidiando con la misma batalla, con una planta que les quieren poner entre Colmenar y Tres Cantos, y los dos municipios se resisten. Gabriel Muñoz es portavoz de la Asociación de Vecinos en Tres Cantos y explica por qué se oponen. Por la distancia, cercanía, por el tema de colapso de la carretera, por olores y ruidos. Y en el problema de la ubicación abunda Manuel Ruiz, doctor en ciencias y vecino de Colmenar. Está a 1,2 kilómetros de un instituto de educación secundaria. Está como a 1,5 kilómetros, un poquito más, del centro de salud grande que tenemos en Colmenar, el sur. Y entre medias hay viviendas, hay instalaciones industriales. Y los dos denuncian en los dos ayuntamientos, mismo color político, en este caso PP, que lo han hecho de tapadillo para que no se enteren los vecinos. No llegó la comunicación, nadie se molestó en difundirlo, no interesaba. Y no se puede recurrir porque han pasado todos los plazos. Nosotros no lo vimos en su momento, pero los mecanismos de información y participación ciudadana en Colmenar respecto a cuestiones ambientales han sido escondidos. Y como científico del CSIC y como vecino de Tres Cantos, la voz de autoridad en la materia de Fernando Valladares. Estas plantas tan grandes y mal ubicadas es lo que hace lo que convierte una buena idea en un problema. Es el cómo y el dónde, no en sí las plantas de biogás. Y sin olvidar que todo esto llega porque llega a las subvenciones europeas que los políticos quieren aprovechar. Ahora mismo se está haciendo con muchas prisas proyectos muy grandes, basados en muy poca experiencia, en los peores sitios, y por todo eso son muy desaconsejables la inmensa mayoría de los centenares, si no sé si llegan a algunos miles, de propuestas de proyectos en toda la geografía española. Y en nuestro recorrido geográfico nos detenemos en otro punto de tensión, en Castilla y León, en Muñoveros, un pequeño y bonito pueblo de Segovia que casi de repente se encuentra, si nada lo remedia, con más vertidos que vecinos. Yo soy bióloga, he dado muchos años la asignatura de residuos a mis alumnos de formación profesional y yo sé lo que esto lleva detrás. Sabe lo que hay detrás y sabe que no hay oportunidad de trabajo. Nos consta que varias empresas de estas las puede llevar un solo técnico que no tiene ni por qué vivir en el terreno. Y ella, que ha llegado allí con planes de jubilarse, ahora con esto se lo está pensando. Yo he elegido este pueblo para vivir, para jubilarme, y lo he elegido y a mí me están haciendo plantearme muy seriamente salir corriendo. Dicen que es progreso, dicen que es genial, que en Carrión nos montan un regalo industrial, una planta moderna que crea biometano, pero aquí huele a chiste y un poquito a
Antonio Turiel, físico, matemático y experto en energía del CSIC. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? ¿Resulta imposible encajar sostenibilidad energética y sostenibilidad social, medioambiental con el asunto del biogás? Bueno, el problema del biogás es, como en tantas otras soluciones energéticas, la escala. Es decir, si tú quieres aprovechar un residuo y además evitar que se fermente espontáneamente y produzca metano igualmente, que se vierta a la atmósfera y que va a causar todavía más efecto invernadero, pues eso es una idea que es buena y creo que es algo positivo y que se tiene que hacer. El problema es cuando tú intentas explotarlo a una escala industrial, que empiezas a arrastrar toda una otra serie de problemas, aparte de pérdidas de rentabilidad, que hacen que al final acabas posiblemente causando un daño mayor que el que pretendías evitar. Entonces, como muchas otras cosas en sostenibilidad, el problema es la escala a la que lo quieres hacer. Nos contaba Sonia que en China, que en Alemania hay una implantación de este tipo de tecnología desde hace ya algunos años bastante más amplia que en España. ¿Allí se han producido los mismos problemas, la misma reacción social que se ha producido aquí? No sé si la misma problemática que vivimos en España, la complejidad tecnológica y también el encaje social se presenta en otros sitios. Bueno, yo creo que esos países tienen para empezar una estructura muy diferente ya con el tratamiento de los residuos. Esta es una cuestión. Y luego hay una cosa que hay que tener en cuenta muchas veces, lo que se hace es comparar el número de plantas, pero esto es erróneo, porque lo que hay que hacer es comparar el volumen total de gas producido. Una planta de biogás de pequeño tamaño para abastecer las necesidades de una pequeña población, una explotación ganadera, esa es una escala muy adecuada y eso evidentemente genera pocos problemas. Lo que se está planteando en España son grandes plantas para producir de manera muy masiva, con modelos muy centralizados, que de hecho es el modelo que suele gustar más en España. O sea, en otros países tienen los modelos de producción más al detalle, más pequeña escala, en la que además hay una participación muy directa de la ciudadanía y por tanto lógicamente tiene más aceptación social, aparte de menores impactos, y aquí estamos tendiendo a lo macro, ¿no? Los macroparques, las macroplantas, etcétera, que son mucho menos eficientes y que además lo que hacen es condensar el beneficio en unas pocas grandes empresas y que al final resulta que toda la parte mala del asunto, todas las externalidades se las come la ciudadanía y por eso también levanta más ampollas. Entonces al final no es tanto la cantidad de proyectos como el tamaño de estos proyectos y el modelo, que es el modelo español, que bueno, que ya estamos viendo que está dando muchos problemas en este sector como en tantos otros. Antonio, ¿y por qué no se reduce la escala? ¿Por qué no se va al otro modelo? ¿Por razones económicas o por ignorancia? Bueno, a ver, en España el sector energético está controlado por pocas empresas, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Y hay una tendencia a mantener un estado de cosas, a favorecer un modelo de negocio y a no permitir la entrada de otros actores en este negocio. Entonces, de entrada hay un interés económico muy fuerte a que no sea de esta otra manera. Hay un segundo motivo que evidentemente, en principio, con la concentración de escala se pretende conseguir más rentabilidad, sobre todo para estas grandes empresas. En los proyectos que son más al detalle, más pequeñitos, pues lógicamente los márgenes son muy bajos. Es que en el caso de las explotaciones, pues eso, de zonas pequeñas, de granjas, etcétera, para usos muy locales, la rentabilidad es básicamente que te deshaces de un residuo potencialmente peligroso y te da un plus. Y bueno, entonces en ese sentido todo queda perfectamente compensado, ¿no? En el caso de estos grandes proyectos, que a mí es otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, cuando tú examinas su rentabilidad económica, esto sin subvenciones nunca ha sido rentable, porque tenemos experiencia en España, de grandes plantas de biogás que llevan más de 20 años funcionando, y este modelo de yo traigo grandes cantidades de residuos de toda la comarca, los concentro en una única planta, además toda la contaminación y todo el riesgo que generas, pones todo tipo de residuos, con lo cual el material que queda ahí al final, el digestato que se llama, contiene sustancias tóxicas que requiere un tratamiento especial y demás, que todas estas cosas al final lo que hacen es encarecer todo el proceso y que tengan menos rendimiento, y en la práctica este tipo de plantas no pueden funcionar si no es con una ayuda pública, ¿no? Entonces esto es bastante curioso porque allí son proyectos que son bastante autónomos, bastante autosostenidos y que redundan en beneficio de la comunidad,
Y en esto, al final, curiosamente, por intentar concentrar el beneficio, lo que acaba habiendo es un trasvase de fondos públicos hacia este tipo de proyectos. En general, evidentemente hay miles de excepciones y miles de detalles y de matices, pero esto es lo que suele pasar, ¿no? Es una idiosincrasia propia del país, y yo creo que en el fondo porque no se está primando el bien común. Y en este contexto lo que surge también es el concepto de las zonas de sacrificio, ¿no? Esas áreas de territorio, principalmente en zonas rurales, como nos contaba antes nuestra compañera María Manjabacas, de la España vaciada, donde se instalan estos proyectos energéticos que prometen grandes resultados, energías limpias, y que sin embargo tienen efectos dañinos para la población local. Pienso, por ejemplo, en los parques eólicos contra los que se ha protestado tanto en Galicia, en los parques solares que se han cargado zonas de cultivo en buena parte del interior de la península. No sé si corremos un poco el riesgo de que estemos sacrificando territorio a cambio de generación de energía supuestamente limpia, que en el fondo beneficia a las grandes ciudades, a las grandes industrias, y no deja ese beneficio en los territorios que pierden esa diversidad ecológica. No sé si estamos casi hablando, dicen algunos expertos, de zonas de sacrificio. Sí, este concepto hace ya tiempo que circula, y en el fondo, esto es una sublimación del modelo extractivista, que es el modelo que ha primado siempre. Entonces se ve el territorio como un lugar de donde extraer recursos con tal de mantener una estructura económica efectivamente pues muy focalizada en la gran urbe, en la metrópoli, y el resto del territorio se considera zona de sacrificio, zona sacrificable, o en todo caso fuente de extracción. Ya hacemos una extracción muy intensa del sur global en general, de países de Latinoamérica y de África, y ahora básicamente lo que estamos haciendo es importarlo aquí. A mí, yo que llevo muchos años analizando esto, lo que más me preocupa de toda esta situación, porque al final, por desgracia, se van cumpliendo las previsiones que yo hice hace muchos años, es básicamente estamos pasando de distintas fuentes de energía a otras cada vez con peor rendimiento y peores características, en un intento desesperado de mantener en marcha la mega máquina industrial, que no hay manera de mantenerla, porque se basa en fuentes de energía muy concentradas y muy abundantes, que eran los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, que ahora ya están en un proceso de caída, ya no solo que no tengamos que usarlos por el problema ambiental, sino es que realmente nos estamos quedando sin él, O sea, en el petróleo ahora mismo hay un problema gravísimo en toda América Latina y en buena parte de África por la escasez de combustibles, que aquí se acabará notando, porque la producción de petróleo empieza a caer y la de diésel cae aún más rápido, Y esto, pues al final nos está llevando a intentar buscar alternativas. Optamos por el modelo de renovable eléctrica industrial, que es un modelo de renovables, que ahora está también fracasando, porque se está viendo que no es económicamente sostenible, que no podemos electrificarlo todo, todos estos problemas que ya se sabe que tiene este modelo, y ahora pues nos vamos a tirar ya a lo último, que es a ir a quemar los bosques, la biomasa y la producción de biogás, y esto, pues tiene un pequeño margen, que es muy pequeño, pero que no va a permitir mantener todo esto en marcha, y al final todo el rato es una huida hacia adelante para intentar mantener este sistema fuertemente extractivista, y que lo que hace es tratar el territorio y a las personas del territorio como recursos, para intentar sostener algo que es insostenible. Y cuando algo es insostenible mucho tiempo, pues llega un momento que se vuelve inestable y amenaza con caer. Y esta es la situación en la que estamos. Muchos de los problemas que tenemos en Europa ahora mismo, la recesión en Alemania, la desindustrialización generada en el viejo continente, tiene mucho que ver con este intento desesperado de tener una matriz energética alternativa a los combustibles fósiles que ya se nos acaban, para intentar mantener toda esta rueda en marcha, cuando no se puede. Y lo lógico es empezar a pensar, pues otra manera de hacer, de producir, de consumir, de relacionarnos, que podría darnos esta sostenibilidad, que técnicamente es factible, pero que implica cambios tan importantes en nuestro sistema socioeconómico y cultural que nadie se atreve a plantearlo, y estamos intentando dar una patada hacia adelante al balón. Lo que sucede es que cada vez rueda menos y se queda más cerca, y además obviamente todas las externalidades a nivel de destrucción social, de contaminación, etcétera, etcétera, que generan este tipo de falsas soluciones. Pero Antonio, alguno de los oyentes que nos está escuchando puede pensar, vale, si esto es insostenible, ¿qué hay que hacer? ¿Tenemos que volver al siglo XIX? Bueno, al siglo XIX no vamos a volver, pero no, este es un tipo de análisis que se hace porque se parte de la premisa que no hay alternativa al sistema capitalista. Este es el punto clave. Es decir, nosotros vivimos en un sistema que está orientado al crecimiento infinito en un planeta finito, y eso obviamente pues tarde o temprano tendría que dar problemas. Entonces lo que hay que hacer es evolucionar a partir del sistema económico actual para no necesitar el crecimiento, La alternativa, por cierto, del sistema capitalista no es, ya lo sabemos, un sistema comunista. El problema no es el tema de la propiedad de los bienes, el problema es la idea de crecer siempre en un planeta finito. Entonces es eso lo que hace falta corregir, pero esto hace mucho
mucho tiempo, ya que sabemos que es así, y de hecho tenemos muchos informes técnicos, por ejemplo, de la propia Agencia Europea del Medio Ambiente del año 21, que ya nos decía que es imposible crecer y mantener además un respeto ambiental, ¿no? Con todos los problemas que se nos están acumulando de falta de recursos de todo tipo, porque ya no solo los combustibles fósiles, es que el cobre ya empieza a bajar su producción, y eso afecta radicalmente a todas estas ideas de electrificación que había y demás. Bueno, pues con todo este problema que tenemos de falta de recursos, de problemas ambientales y demás, bueno, pues está claro que no vamos a poder mantener un sistema económico como este orientado al crecimiento. ¿Qué hay que hacer? Bueno, orientar el sistema económico a otra cosa, que para mí sería algo bastante básico, que es el bienestar de las personas, que esto prácticamente se nos olvida que debería ser el objetivo primordial. Y a nivel técnico, nosotros somos capaces de proporcionar un nivel de bienestar semejante al que tenemos ahora, o incluso mejor, cambiando el estilo de vida, o sea, mejorando el nivel de vida, pero cambiando la manera de vivir diferente, no tan orientada al consumo, pero las cosas que te dan el bienestar se podrían garantizar consumiendo la 10ª parte de la energía y materiales que consumimos ahora mismo. Y esto técnicamente ya lo sabemos hacer, porque muchas de las cosas que se hacen hoy en día implican el derroche. Hay muchos cambios, y me dejáis os explico una cosa muy sencilla, que esto se ha probado y esto funciona. Es, por ejemplo, cambiando la manera de consumir, ¿no? Yo siempre explico el ejemplo de la lavadora, porque yo personalmente tengo una obsesión con mi lavadora, porque paso el día lavando y recogiendo ropa, ¿no? Bueno, pues con las lavadoras te pasa, ¿no? Que no son como las que tenían nuestras madres. Las lavadoras de ahora, como la garantía dura 3 años, pues es que las construyen básicamente para que se rompan a los 3 años y un día, ¿no? Y además por una pieza boba, pues tienes que cambiar toda la lavadora, ¿no? Bueno, es porque evidentemente el fabricante de lavadoras, para ganarse la vida, lo que necesita es vender más lavadoras y le interesa que dure lo justo. Esto es la famosa obsolescencia programada, ¿no? Que se programan las cosas para que duren un tiempo y ya. Tú imagínate que tú ahora cambias el modelo de consumo y en vez de comprar la lavadora la alquilas. Pero eso sí, el día que la lavadora está averiada, el fabricante te tiene que dar una indemnización por cada día que no funcione. Ya verás tú como el fabricante se las apañará para hacer una lavadora súper robusta, con unas piezas fáciles de reparar, fáciles de intercambiar, etcétera, etcétera. Estás poniendo los incentivos que te dan sostenibilidad, haciendo simplemente un cambio en el modelo de consumo. Entonces, todo esto es el tipo de transformaciones que se pueden hacer sin unos cambios radicales, en el cual además se hace un mejor aprovechamiento de la energía, de los materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tiene este modelo? Este modelo no compromete el bienestar de las personas. Lo que sí compromete es la idea de crecimiento del capital. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos un sistema que es inflacionario respecto al capital. Hay que generar siempre más dinero. El PIB tiene que crecer. Hay que producir más euros, más euros, más euros. Que eso no tiene ningún sentido, porque no es que la gente necesite más. Evidentemente, cuando hay un crecimiento de población, pues se tendrá que generar más bienes, pero tampoco es lo que está creciendo la población de España ahora mismo, y aún así tenemos que generar más euros y más euros y más euros. Bueno, pues aquí está el error. Lo que tenemos que generar es una riqueza adecuada para vivir cada año, y ya está, y vivir de una manera estacionaria, de una manera que sea realmente sostenible. Es la necesidad del capital de crecer siempre la que nos empuja a esta loca huida de tener que producir siempre más, consumir cosas que nos estamos quedando sin ellas y contaminar más el planeta y dar todos los problemas sociales, además, que se están dando. Entonces, esto nos está llevando a situaciones muy límite, con la gentrificación y turistificación de las ciudades españolas, la inflación, los problemas que está habiendo en otros países de falta de recursos y de desigualdades sociales muy fuertes, en general el ascenso de opciones populistas que dan respuestas simples a problemas complejos y en general la degradación ambiental que estamos observando en todo el planeta. Entonces, es un momento de pararse a reflexionar y decir, hombre, a lo mejor los objetivos que nos hemos fijado no son los mejores, a lo mejor habría que plantearse hacer un sistema económico diferente y en particular uno que no busque un crecimiento infinito en un planeta que es finito, ¿no? Como decía un biólogo, no recuerdo el nombre, crecer por crecer es la filosofía de un tumor. Pues Antonio Turiel, físico, matemático y experto en energía del CSIC. Es una excelente forma esa, la de acabar esta conversación, y gracias por todas tus explicaciones hoy en Código de Barras. Gracias a vosotros. ¿Ves, Sonia, qué gusto da cuando damos con un buen invitado que explica tan bien las cosas? Dice que crecer infinitamente solamente lo hacen los tumores, y efectivamente es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Un cáncer en la Tierra, cargándonos los recursos, agotándolos. Sí, pensando que son infinitos cuando no lo son. Mira, me ha gustado mucho el ejemplo este de la lavadora, ¿no? Pero fíjate que yo creo que también hay que cambiar algo muy importante, es cambiar la mentalidad del consumidor, la mentalidad que tenemos de la propiedad, ¿no? Esto es mío. Y
pasar de esto es mío al decir, no, alquilamos una lavadora pues igual en la comunidad de vecinos o alquilo mi propia lavadora, pero que sea un alquiler, ¿no? Que no sea mío. Esa mentalidad yo creo que también hay que empezar a cambiarla y igual mejoramos algunas cosas. Sonia Ballesteros, excelente trabajo. Muchísimas gracias. A ti, Fernando. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.